Recording in progress. Buenos días. Buenos días a todos. ¿Me pueden confirmar, por favor, si estamos bien con el audio, con el video? Hola. Buenos días, Buenos ingeniero. días. Sí, ¿Me ¿se escucha? querido? Sí, todo bien. Gracias, muy amable, gracias. Bueno, continuemos con nuestro tema. Gracias, señorita Delgado. Gracias a todos. Ya. Bueno, estamos en el tema de placas planas, ¿no?
Es un tema bastante interesante. Creo que de por sí llama el interés de ustedes a aprender esto de placas planas, porque ustedes ven solamente en nuestras ciudades, ven el número de edificios que se construyen con placas planas, ¿no? Y eso viendo solo Potosí. Ahora veamos a nivel nacional, ¿no? Es bastante difundido actualmente este sistema constructivo, ¿no? Tiene sus observaciones, eso sí, yo no me canso de repetir que las placas planas tienen sus observaciones, particularmente cuando se trata de zonas sísmicas, ¿no? O con grandes fuerzas de viento, ¿no? Viento y sismo son los principales, digamos, es el principal riesgo para este tipo de estructuras, ¿no? Ya cuando llevemos columnas, cuando veamos el tema de la rigidez lateral de un edificio, que está relacionado con el cálculo de columnas y el desplazamiento lateral que sufren los edificios por las cargas horizontales, ahí vamos a poder ver con mayor objetividad esta debilidad que tienen las estructuras con placas planas, ¿no? Tiene esa debilidad. Y otro gran, digamos, riesgo de las placas planas es el punzonamiento, ¿no? Son dos factores muy importantes que se debe tomar en cuenta en el cálculo de las estructuras con placas planas, ¿no? No se olviden de esta recomendación que les estoy reiterando, ¿no? Bien, en ese sentido, estuvimos ya en la página 36, creo que es, respecto a la verificación al punzonamiento, ¿no? Verificación al punzonamiento. Esta verificación al punzonamiento es vital, como ya dije, en este tipo de estructuras, ¿no? Habíamos iniciado viendo una columna céntrica. Esto hicimos la clase anterior. Vimos las cargas que se transfieren, ¿no?, a la estructura por la placa, ¿no? Y esas cargas que se transfieren de la placa a la columna son las cargas que nos sirven para encarar esta verificación al punzonamiento. Una carga muy importante es la carga vertical, esta carga axial que han visto ustedes cómo se obtiene, ¿verdad? Luego los dos momentos, ¿no? Momento X y momento Y, ¿no? El momento X es el vector que en el SAP se lo denomina, o el SAP saca con su nomenclatura propia como M2, ¿no? M2. Es decir, que el subíndice 2 está de acuerdo a la dirección de 2 de los ejes globales de la estructura, ¿no? Y el MIE está designado como M1, ¿no?, en el SAP. Entonces, con esa transformación de nomenclaturas, nos anotamos cuál es MX, cuál es MIE, y con eso realizamos esta verificación al punzonamiento, ¿no? Un primer aspecto que para esta columna céntrica que hemos visto es cuánto sería su valor resistente, ¿no?, al corte bidireccional, ¿no? Este corte resistente es sin armaduras todavía, ¿no? O sea, vamos a verificar el punzonamiento sin tomar en cuenta la presencia de estribos o armaduras al corte. Entonces, estos valores son para los casos en los que se confía directamente en el hormigón para resistir estas fuerzas de funcionamiento, ¿no? Ya eso hemos hecho, hemos definido cuál es la sección crítica para punzonamiento que está alrededor de medios, ¿no?, de la cara de la columna, ¿no?
En una columna céntrica trabajan los 4 lados de la cara de la columna, ¿no? Bien, se entiende que en una columna de borde, pues si estamos en este borde, si estuviésemos en este borde paralelo al eje Y, entonces estarían trabajando solamente tres caras al funcionamiento. Si estuviésemos en una esquina, una columna esquinera, y la losa termina ahí, entonces estaría trabajando solamente 2 caras, ¿no? Eso está a la vista, ¿verdad? Cómo se tiene que encarar para esos otros casos. Bueno, pero vamos a llegar a ese punto, ¿no? Tenemos los datos básicos, peralte efectivo, perímetro, este beta es la relación entre el lado mayor, lado menor de la columna, alfa S para columnas que tienen 4 secciones, 4 caras en su sección crítica es 40, ¿no? Eso es en las columnas céntricas. Con todos esos datos hemos obtenido que el corte resistente, phi por B sub C, sería 11,96, ¿no? Y el corte solicitante lo calculamos en 3 partes, ¿no? Hemos calculado corte solicitante para carga axial, ¿no? Que nos ha dado un valor de 710, ¿no? Kilogramos centímetro cuadrado. Después hemos calculado el efecto del momento flector mx, ¿no? Hemos calculado particularmente este valor, que es el momento de inercia polar para estos casos, y nos da un valor de 0,38 o 39, ¿no? O sea, no me ha salido bien la imagen, pues creo que 0,38, ¿no? Y luego hemos calculado el efecto de MY, que nos da un resultado de 2,15. Estas tensiones, estas 4 tensiones, se presentan en los 4 vértices de la sección crítica, ¿no? 1, 2, 3, 4. Obviamente, donde están apuntando los 2 momentos positivos MX y MY, ahí será el mayor, ¿no? Entonces MX está presionando a estos 2 puntos. Este MY está presionando a estos otros 2 puntos. Pero, ¿cuáles son los puntos que se traccionan? De MX serían estos otros 2 que están en tracción y de MY los otros 2, ¿no? Entonces, en realidad, en la sumatoria de los 3 efectos de la carga axial, del momento en X y del momento en Y, se obtienen haciendo la combinación de los signos, ¿no? Como todo cálculo de presiones les han enseñado en resistencia de materiales, ¿no? Con la orientación de los momentos que tenemos acá, en este punto se genera la sumatoria de los 3 efectos positivos, ¿no? Aquí viene el efecto de la carga axial, el efecto de MX y el efecto de MY, todos positivos y los 3 se suman. Ese valor es el que estamos obteniendo. El máximo valor 710 más 0,38 más 2,15, 9,69, ¿no? En los puntos donde está ocasionando tracción el MX será 710 menos 0,38 más 2,15, ¿no? En los puntos que origina esta tracción será 710 más 0,38 menos 2,15. En los puntos en que ambos son negativos será 710 menos 0,38 menos 2,15, ¿no? En el caso de la columna céntrica casi no es necesario hacer las otras combinaciones, aunque ustedes lo pueden calcular, ¿no? Y obviamente que este valor va a ser menor, ¿no? Por ejemplo, si es 710 menos 0,38 menos 2,15, el menor valor de tau llegaría a ser 710, ¿no? Más 710 menos 0,38 y menos 2,15. ¿Sí? Ese sería ese valor que totaliza 4,57, que es menor que este valor máximo. Entonces aquí no he anotado en realidad porque pensé que era necesario, pero también pienso y digo quizá es necesario aclarar, ¿no?
que hay en los otros vértices están las combinaciones, por decirles, a ver, vamos a dar. Este sería con más, digamos, y este sería con menos. La otra combinación sería este menos y esto más. ¿Ve? La otra combinación sería este menos y este menos. Y aquí pueden completar los valores, cuántos en cada caso. Y se van a dar cuenta que aquí en este caso son valores menores que el que estamos viendo, ¿no? Menores que 9,63. Bien, eso sería lo que la clase anterior hemos concluido con la verificación de los cortantes bidireccionales, ¿no? Aquí falta, yo no lo había corregido. En la clase anterior vimos que esto es phi por b sub c, ¿no? Aquí nos hemos olvidado anotar este valor. Esto es phi, ¿no? El cociente phi por b sub c. Ya en la clase anterior vimos, no lo había corregido. Eso es menor a phi por b sub c, 11,96. Por lo tanto, cumple. Entonces, tenemos la seguridad de que en la columna céntrica no vamos a tener problemas por punzonamiento. Bien, ahora pasamos a la otra columna. Estamos, este era, ¿no? El efecto soportante solicitante. La otra columna del que avanzamos. Esto es lo mismo, estamos hablando de lo mismo. ¿Dónde estamos aquí? Aquí, ya. Ahora veamos la columna de borde, ¿no? La columna de borde, aquí, creo que es esta, este era ¿no? Este era el cálculo que habíamos hecho más antes, ¿no? Ya. Entonces veamos la columna de borde ahora, ¿no? Estamos, una columna de borde 2A. En esta columna de borde, ¿no? En esta columna de borde, tenemos como ejemplo la columna 2A del edificio, de la estructura, ¿no? En la planta baja. Voy a cambiar un momento para ubicarnos. Esta es la estructura, ¿no? Viendo en planta, en este lado, la columna 2A es esta columna, ¿no? Este es el eje A y este es el eje 2, ¿no? Como pueden observar, ¿no? Eje 2. Entonces estamos con una columna de borde en este sector, ¿vale? Ahí vamos a verificar el tema de los ¿cómo se llama esto? Del punzonamiento, ¿no? Efecto del punzonamiento. Los datos que hemos obtenido para este punto están en diferentes, la información está en diferentes grupos. Por ejemplo, si recordamos, en ese punto están definidos grupos 5, 16, 23, 31, ¿no? Está en el grupo 31 los datos que corresponden a ese nudo, en el nivel 420, ¿no? Entonces, en nuestra presentación seguramente están los datos de esa columna, los ubicaremos. Hay esta creo que es una página donde estamos mostrando carga axial y momentos transferidos por la placa plana en el cálculo a sus columnas, ¿no? Ahí está. Y esa columna 2A es el grupo 31. Aquí está. Estos son los datos que vamos a tomar en cuenta en el cálculo del punzonamiento. Carga axial 2052, M1 que es MY 387 y M2 que es MX 899, ¿no? Entonces son los momentos. Lo que Botezap está con signos positivos, ¿no? Van a recordar eso de los momentos. Entonces son los tres datos que necesitamos para verificar al punzonamiento esa columna de borde, ¿no? Esos datos están aquí, 2052,
899, 387. ¿No? Bien, entonces de esta columna de borde dibujamos su sección crítica, ¿no? Que está a una distancia de medios de la cara de la columna en todo el perímetro. ¿Vale? D es 22, estamos tomando 22, aunque no es exactamente lo que se presenta, eso les quiero hacer notar. Tal vez hay que volver a revisar los cálculos con un valor un poquito más exacto, ¿no? Ya, un segundito. A ver, otra vez, compartir pantalla. Nos entramos a las, ya, ahí estamos. Ahora estamos en la presentación. Ya, repetiré la última parte. Les decía que los datos que vamos a utilizar, estos datos que vamos a utilizar para la columna de borde 2A, aparte de estar anotado aquí, está en una tabla, en esta tabla que dice carga axial y momentos transferidos por la placa plana en el cálculo a sus columnas, ¿no? En cálculo a sus columnas. Entonces, estamos viendo, está en el grupo 31, lo hemos identificado eso, la carga axial 2052 y momentos de los vectores M1 y M2 son positivos, ¿no? Les decía, se van a acordar de estos dos signos que son positivos, ¿no? Más allá vamos a considerar eso. Ahora, ¿dónde estamos aquí, no? Columna de borde, sí. Esta es la columna de borde, ¿no? Las dimensiones de la columna son de 40 por 40. En este caso tenemos un cambio de dimensiones de la columna. Creo que ahí es 40-40 y arriba es 30-30. Pero en todo caso, cuando estamos verificando punzonamiento, obviamente que tenemos que tomar en cuenta las dimensiones de la columna que está abajo, ¿lo ve? Porque ahí se va a presentar el tema de punzonamiento. En cualquier cálculo que hagan, en cualquier verificación, en el nodo concurren la columna de arriba, la columna de abajo, ¿verdad? Puede haber cambio de sección, como aquí existe, ¿no? En ese primer nivel es 40-40 y el de arriba es 30-30. Por lo tanto, nosotros adoptamos las dimensiones de la columna que está abajo. No era necesario hablar de eso, pero podría alguien me de esa duda, ¿no? El funcionamiento de la placa es con la columna inferior, ¿no? Bien, entonces estamos tomando la dimensión 40-40. A cada lado aumentamos de medios, es decir, 11. Entonces este valor de la sección crítica a funcionamiento sería 40 más 11, 51. Este otro valor es 40 más 11 más 11, 40 más 22, entonces 62. La columna de borde en su sección crítica tiene dimensiones 51 y 62. ¿Ve? El perímetro es 2 veces 51 más 62, 164. ¿No? El área de la sección crítica que trabaja el funcionamiento es la suma de estos 3 por 22. ¿No? Esto más esto por el peralte efectivo promedio, que es 22. Por lo tanto, esto es 3.608. Aquí están las cargas transferidas. Ahora, la carga transferida cuando entra en colapso, la estructura, o si entrara en colapso por funcionamiento, la carga transferida neta sería 2052, o sea, la carga que estuviese en este perímetro, ¿no? 2052 menos la carga última por el área de la sección crítica, es decir, por punto 51 por punto 62, porque esta carga 1,36,4 es la carga por metro cuadrado que está en la placa, ¿vale? Y eso lo hemos visto en la clase anterior también en detalle. Hemos visto de dónde sale 1,364. Es la carga última que está en el área de cálculo, ¿verdad? Bien, en realidad
este cortante último, porque cuando se trata de entrepisos, esta área es pequeña en realidad, porque el peralte efectivo también es pequeño. Cuando se trata de plateas, o sea, placas de fundación, esta área es más grande. Ahí tiene significado, ¿no? O sea, pero en el caso de los edificios, cuando las áreas tributarias son pequeñas, casi el valor es, fíjense, el valor es casi el mismo, 2052 y 2009. ¿Por qué estamos haciendo esto? No, porque normalmente en las memorias de cálculo aparece directamente 2052 sin restar, pero estamos haciendo estos cálculos, aunque se está reduciendo muy poco, para mantener en mente el concepto mismo de lo que es punzonamiento, ¿no? Por esa razón estamos manteniendo este valor, porque el punzonamiento significa que la placa va a fallar en este perímetro. Nosotros en la práctica vamos a ver este perímetro desprendido, ¿no?, de la placa de la columna, ¿no? Es exactamente esta figura que en principio les mostré. A ver, vamos a ir retroceder hacia atrás. La primera figura, precisamente fuese ahí para que vean eso, ¿no? Esa es la falla por punzonamiento. Y como pueden ver, entonces, no es que falla alrededor de la columna, falla un poquito más alejado, ¿no? Y además, como ven, es un volumen troncocónico el que se presenta en la falla. No es tampoco recto como con un cuchillo, ¿no? Y nosotros estamos considerando áreas, esta distancia, esta parte vertical, estamos considerando como lineal recto, ¿no? En realidad, en los cálculos, ¿no?, la placa, esta placa, está representado por la línea media de la losa, por la línea media. Todo el elemento estructural se representa por su eje y las losas por su línea media. Entonces, en la línea media es que tomamos de medios y tomamos vertical, ¿no? Después, esta distancia es aproximadamente igual al peralte efectivo, ¿no? En realidad, si hiciéramos un experimento de esto, encontrásemos que de la cara de la columna a este borde superior, ¿no?, recorreríamos aproximadamente un peralte efectivo. Y abajo estaría en la cara de la columna, abajo, en la cara de la columna. Pero si tomamos en la línea media de la losa, ese recorrido que hacemos desde la cara de la columna es la mitad del peralte efectivo, ¿no? Y eso se toma en todo el perímetro. En realidad, la verdadera falla por punzonamiento se da de esta forma. Y la distancia que se recorre en la parte superior es aproximadamente un peralte efectivo, o sea, D, ¿no? Pero en la línea media, ese D se vuelve de medios, ¿no? Eso es lo que estamos manejando en las verificaciones por punzonamiento. Entonces, no les puedo decir, no graben en su memoria el hecho, digamos, de que esta sección es el plano de falla, ¿no? El plano de falla, han visto ustedes en la figura, es otra, ¿no? Solo que esta es la distancia en la línea media de la placa, ¿no? En la línea media de la placa, ¿no? Por eso tomamos de medios, ¿no? Ya, está claro entonces eso. Este valor de B-sub, les había dicho, podíamos tomar 2052 sin restar, pero estamos manteniendo con esta expresión el concepto mismo de qué carga es la que se toma en la falla por punzonamiento. Si dividimos esta carga total, neta, entre el área crítica, entre esta área que es todo el perímetro multiplicado por el peralte efectivo, en kilogramos, pues multiplicamos por 10 al cubo, nos dan 5,57 para la columna de borde. Este es el efecto de la carga axial, ¿no? 5,57 kilogramos centímetro cuadrado, ¿no? Ahora, el efecto del momento flector
mx, el efecto del momento flector mx. Aquí lo que hacemos inicialmente es establecer los ejes principales de la sección crítica, ¿no? Esos ejes principales de la sección crítica son estos que están viendo acá, el eje X, Y minúscula y X minúscula. El eje global, ¿no?, que pasa por el centro de la columna, está generado, o es este eje Y, ¿no?, el eje X mayúscula. Esos son los ejes globales de la estructura que coincide con el eje de la columna. Eso es de esta sección de la columna. Ahora, de la sección crítica, su centro de gravedad está en O'. Y por ahí pasan los ejes principales de la sección crítica, ¿no?, que trabaja el funcionamiento. Eso inicialmente lo que hacemos es ubicar esta distancia x sub i, que es el punto de el centro, más bien, de gravedad de esta sección crítica. Ese x sub i está calculado acá. Ya con fórmula se puede demostrar que es igual al peralte efectivo de por a sub 0 al cuadrado sobre la sección crítica a sub c, ¿no? Eso está sujeto, es fácil obtener eso, ¿no? Lo pueden demostrar ustedes. D es 22, a sub 0,51 y a sub c es 3608. Por lo tanto, la sección crítica tiene, o digo, la sección crítica de funcionamiento tiene su centro de gravedad a 1586 de la cara donde estamos tomando momentos, o sea, a 1586 de esta cara. ¿No? Por eso es que este x sub i está a 1586. Ahora, la distancia que existe entre el punto O, que es el centro de la columna, y el punto O', que es el centro de los ejes principales de la sección crítica, esa distancia lo llamamos excentricidad, ¿no? Esta excentricidad es sub 0. Y para ubicarnos mejor podemos llamarlo es sub 0 x, para decir que es la excentricidad en la dirección x, ¿no? Entonces, eso está, gráficamente podemos ver acá, ¿no? Podemos ver la distancia desde aquí hasta aquí es 51, podemos restar esta mitad y también podemos restar este x sub i, y eso nos da esta excentricidad en sub 0, ¿no? Y eso está calculado acá. Es sub 0x, es a sub 0, toda la dimensión de la sección crítica, menos x sub i menos a medios. Eso da 15.14 centímetros. Estos dos datos son importantes para continuar con el proceso de verificación. Esto no hemos hecho en la columna céntrica porque ahí coinciden el centro de gravedad de la columna, ¿no?, en una columna céntrica, coincide con el centro de gravedad de los ejes principales. O sea, no hay en las columnas céntricas no hay necesidad de hacer este cálculo de la posición del centro de gravedad de la sección crítica ni de la excentricidad, porque de hecho es excentricidad de 0, ¿no?, para x y para y. En la columna céntrica, entonces, no hemos visto esta parte porque la excentricidad es 0, ¿no? Bien. Luego pasamos a ver qué fracción de ese momento puede transferirse por flexión, ¿no? Aplicamos la fórmula que corresponde, ¿no? Y a sub 0 es la dimensión de la sección crítica en la dirección que estamos calculando. Estamos calculando mx, entonces en él tenemos que tomar, en el numerador de aquí, en este numerador, tenemos que tomar arriba la dimensión en la dirección que estamos considerando, o sea, mx. Y obviamente la dimensión transversal es de sub 0. Entonces, haciendo esta operación, sacamos punto 62, ¿no? Hagámosle una rápida verificación. Un segundito.
Bien, continuaremos entonces. Estoy un poco resfriado, disculpas. Entonces gamma fx es este factor 0,62. Y aquí viene algo interesante, que yo casi no he querido mucho hablar de esto, porque, como les decía, ¿no? El así es un tanto engorroso, no tiene condiciones por aquí, por allá, ¿no? Por ejemplo, para estos casos, para las columnas de borde particularmente y las de esquina, nos permite la ACI, digamos, incrementar este valor, ¿no? Por eso aquí estoy poniendo algo que puede servirles después, ¿no? Este valor se puede incrementar hasta un valor de 1, ¿no? Siempre y cuando esta tensión, el corte producido por la carga vertical, o sea, tau n, por eso está aquí, sea menor a 0,75 de phi por b sub c, y que la deformación unitaria del acero por flexión sea mayor a este valor, que es el valor que tomamos, ¿no? Es el valor de E sub c, que es el que tomamos para calcular acero máximo, ¿no? En otras palabras, para calcular a máximo, ¿verdad? Nosotros no pasamos de a máximo. Pues automáticamente esto, nosotros en el proceso de diseño hacemos cumplir esto, ¿no? Es un tope que nos damos y esto obviamente cumple automáticamente dentro de nuestro propio proceso de diseño a flexión, ¿no? Pero esto sí hay que verificar, ¿no? Si queremos este valor aumentar hasta 1, tenemos que verificar que se cumple esta condición. Y si esto fuese 1, entonces el momento flector transferido por flexión sería el 100%, y ya no tendríamos que verificar el corte, ¿no? Esa es la ventaja que habría si esto lo volvemos o lo podemos incrementar hasta este factor 1. Esta es una condición de segundo nivel, como lo llamo yo, que pone la ACI para estas verificaciones, ¿no? Bueno, calculamos phi por B sub C, ¿no? B sub C sale de 3 valores, como ya saben ustedes. Aquí estamos repitiendo las 3 fórmulas para calcular el corte resistente B sub C, ¿no? Es 1,10 por lambda, lambda S, etcétera, etcétera. Estas fórmulas ya lo hemos estudiado más antes. Entonces, simplemente mencionar que sus valores son 15,94, 23,04, 19,66. Ahora, en estos coeficientes tienen que, jóvenes, a ver si siguen entrando muy atrasados. Beta, ¿qué pasa? Beta es la relación de lados de la columna. Como es 40-40, beta es 1 en este caso, ¿no? Alfa S para una columna de borde es 30. Cuando hay solamente 3 caras que están trabajando al funcionamiento, alfa S es 30, ¿no? Esos serían los principales cambios de estos coeficientes con relación a la columna céntrica, ¿no? Entonces, reemplazando esos coeficientes que aquí ven, ¿no? Tenemos esos 3 valores, 15, 23, 19. El menor es 15. Por 0,75, ¿no? Por 0,75 sería, ¿cuánto es? 11,96, aquí está. Y por B sub C es 11,96. Ahora, 11,96 comparado con la tensión que produce la carga axial, la carga vertical, que es 5,57, ¿no? Esto nos muestra que 5,57 es 0,47 de 11,96, ¿no? Recuerden, este tau sub n es 5,57, calculado aquí atrás, ¿no? Este tau sub n, 5,57. Lo dividimos entre 11,96, ¿no? 5,57 dividido entre 11,96 es 0,47 phi por D sub C. 0,47 phi de D sub C. O sea, estamos dentro de esta condición, ¿no? Estamos dentro de esta condición.
Si estamos dentro de esa condición, podemos elevar este factor, ¿no?, a 1, lo que nos dejaría que la transferencia por corte sea 0, ya no necesitaríamos verificar en esta dirección el corte, ¿no? Pero nosotros vamos a continuar, ¿no? Aún así, por eso estoy diciendo, por seguridad, podemos verificar el esfuerzo cortante bidireccional tomando en cuenta el efecto del momento. O sea, a pesar que hay esta opción, nosotros vamos a verificar, ¿no?, que los cortantes estén dentro de sus límites. Ustedes saben, ¿no? Ustedes saben que ya perciben en realidad que nuestra técnica constructiva es precaria, ¿no?, que no hay todavía un nivel de control adecuado. Por lo tanto, en nuestra práctica, digamos, de diseño, tenemos que tomar en cuenta esa situación, ¿no? Entonces, lo recomendable, como yo lo estoy haciendo acá, es de todas, a pesar que hay esa opción, ¿no?, de convertir a este coeficiente en 0, es recomendable continuar nomás con el proceso de verificación del corte, ¿no? Así les he enseñado años y años en este tema y así han ido a construir, están viendo ustedes, y con eso se dan, digamos, la seguridad de que no va a fallar por corte, ¿no? Entonces, por eso estoy acá. Aunque hay esa opción, reitero, de convertir este factor a 0, porque todo lo vamos a transferir por flexión, entonces verificamos nomás, continuamos nomás con el proceso de verificación, ¿no? Entonces, esto no es precisamente lo que dice el código de la CEI, ¿no? Pero lo estoy adaptando para que ustedes den la seguridad de su estructura, ¿no?, cuando vayan a construirlo, ¿no? Bien, entonces calculamos el momento de inercia polar, que está establecido ya en el marco teórico, su fórmula, reemplazamos los datos que le corresponde. D a sub 0 es 51, D es 22, luego x sub phi es 1586, eso está calculado aquí atrás, ¿no? X sub phi está aquí, x 1586, después, ¿qué otro dato entra acá? Es uno más, ¿no? Y reemplazando estos valores, tenemos 1.130.398 centímetros a la cuarta, ¿no? 1.130.398 centímetros a la cuarta. Pueden verificarlo, ¿no? Sí. Si se da un minuto, reemplacen los valores de 0 y de D para verificar ese valor de la inercia polar. En serio, de entre todos los números que hacemos, este es el más largo, ¿no?, el cálculo del momento de inercia polar. Eso, verifíquenlo. Luego, como está en el proceso de verificación de los números, verifiquen este valor, reemplazando estos datos, verifiquen este otro valor, reemplazando, viendo los números, después les explico un poco más, y veremos luego este valor, este coeficiente punto 20, luego reemplazan 1586, luego reemplazan xi con 3514, y tenemos estos dos valores. X sub phi es respecto a los ejes principales, son las coordenadas en la dirección X, ¿no?, de este punto, de estos dos puntos en realidad, que es 1586, y la diferencia con 51 es la coordenada de estos otros dos puntos, este otro. Eso es XJ 3514. Si le ponemos signo, menos 3514. Entonces, los esfuerzos cortantes por el momento en X
En estos dos puntos será 3,17 y en los otros dos puntos contrarios serán 7,03 negativo. Hagan números desde este punto hasta el final, ¿no? Eso corresponde a ustedes verificar. A ver si está correcto. Ya. Muy bien, gracias. Ahora había que otro verificar, ¿no? Este punto 20. Como estamos recorriendo, fíjense aquí, ¿por qué viene
esta expresión. Y cuando estábamos en este punto, en el centro de la columna, el momento es 8,99. Pero como recordemos a este otro punto, al centro de gravedad, a los ejes principales de la sección crítica, obviamente que el momento va a ser un poco menor, ¿no ve? Eso viendo desde el punto de vista de la estática, ¿no? Es decir, que si comparamos, por ejemplo, con un diagrama de momentos de una viga continua, por ejemplo, como es el diagrama de momentos en el eje, es este valor, y luego va bajando hasta hacerse positivo, ¿no? Aquí podemos, este punto, decir que es este centro, y si recorremos un poco hacia adentro, nos ubicamos en este punto, ¿verdad? Y en ese punto, ¿qué vamos a tener? Tenemos un momento un tanto inferior. ¿Qué interviene en esa reducción? Interviene esta corte, ¿no? El cortante y esta distancia, ¿no? Interviene el corte y la distancia. Además, interviene también la carga, pero con una incidencia muy, muy pequeña, ¿no? En realidad estamos despreciando eso y estamos tomando en cuenta acá ese momento en el eje menos el cortante, que es el neto, por esta excentricidad, que es la distancia entre los dos centros y que habíamos visto atrás, que era 15, 14, creo, ¿no? Pero aquí esta distancia que recorremos es esta excentricidad entre el punto entre el centro de la columna y el centro de la sección crítica, ¿no? Esa es la explicación de esta fracción que ven acá aquí arriba, ¿no? Gamma Bx es la diferencia con 0,62 o 0,38. Y x sub phi es la coordenada de la sección crítica, como ya les decía, en la dirección x. Entonces, con esta explicación tenemos los dos valores. ¿No? Las presiones que origina el momento en X, ¿no? 3,17 en estos dos puntos y menos 100. Pasamos al siguiente control. Momento vector M y E. Para el control para calcular las tensiones cortantes que el momento, calculamos con esta expresión Recording in progress. ya. Entonces, en la condición, pero para este caso, es de que obviamente, ¿no? Que la sección hasta este valor, hasta un valor definido también por una ecuación y que sea menor a 1.
Recording in progress. Tener este 0,58, ¿no? Y continuamos con un proceso de verificación. Pero aquí lo he calculado para que, a pesar que no se cumple, para tener ilustrado el tema, ¿no? De qué factor tendríamos que utilizar si se cumpliera con eso. Entonces aquí está, en este denominador, está viniendo este mismo denominador que vemos acá. Ese mismo viene aquí y en el numerador aparece arriba 1,25. Entonces, haciendo operaciones, este valor sale 0,72. Entonces, si subiéramos hasta 0,72, nuestro factor de transferencia por corte disminuiría, ¿no? Sería 1 menos 0,72 igual a 0,28, ¿no? En este caso no se cumple, ¿no? No se cumple. Por lo tanto, se mantiene este factor inicial. Pero si hiciéramos una verificación de esto, B sub 0 es 62, A sub 0 es 51, ¿verdad? B sub 0, 62 dividido entre 51, raíz cuadrada de ese valor por 2/3, ¿no? 0,735 más 1, ¿no? Y si en el denominador es 1,735. 1,25 dividido entre 1,735 es justamente 0,72. Entonces, pero como no se cumple, entonces mantenemos el 0,58. Bien. Luego calculamos el momento de inercia polar para la dirección Y, ¿no? Para ese caso está en el marco teórico la fórmula correspondiente al cálculo de esa inercia polar, ¿no? E por B sub 0 al cubo sobre 12, más B sub 0 por D al cubo sobre 12. Después tenemos más 2 veces A sub 0 por D, por B sub 0 sobre 2 al cuadrado, ¿no? Reemplazamos los valores que corresponden, B sub 0 es 62, D, ya han visto ustedes, es 22 en este ejercicio, y listo, con eso sacamos este valor que es 2.648.433, ¿no? En esta dirección no hay que hacer ninguna corrección, porque como verán ustedes, ¿no? La excentricidad es 0. ¿Por qué? Porque en esa dirección, en la dirección Y, fíjense, coinciden los ejes principales de la sección crítica, que son estos dos, coincide con los ejes principales, perdón, con los ejes globales de la estructura. Estos son los ejes principales de la sección crítica. Y estos dos son los ejes principales, quizá con este color lo puedo poner, ¿no? Este es el eje global de la estructura que coincide con el eje de la columna, está en su centro y coincide con eso, ¿no? Entonces, en esta dirección, en la dirección Y, la excentricidad es 0, no hay excentricidad. Por lo tanto, en la fórmula correspondiente, para calcular ese efecto, ¿sí? ¿No? No necesitamos corregir porque la excentricidad es 0. Directamente entra el factor de transferencia por corte por el momento Y sobre la inercia polar y Y sub phi. Ese valor es 0.061 de Y sub phi. 0. Se hacen verificaciones, 0,42 por 3,87, ¿no? 0,42 es la diferencia con 0,58. ¿No? Hemos dicho que este valor se mantiene. 1 menos 0,58 es 0,42. ¿No? 3,87 este valor, 10 a la quinta porque estamos transformando a kilogramos centímetro y la inercia polar que está en centímetros. Resultado 0.061 de la coordenada Y sub phi.
Aquí le falta ese y su fin, pues, pero ya aquí aparece otra vez. Entonces, ¿qué hacemos? Vemos en la sección crítica y su fin, ¿cuánto es? Este es 62. De este eje, aquí es más 31. De este eje, aquí es menos 31. ¿Vale? Reemplazando más 31 y menos 31 es más 1,92, positivo para un punto, y para el opuesto es menos 1,92. ¿Vale? Listo. Entonces, tenemos aquí gráficamente estamos mostrando esas sumatorias que hace rato les había indicado, la sumatoria de los cortantes. Recuerdan que les dije que M1 y M2 son positivos, ¿no? Que van a recordar esos datos de los momentos vectores que bota el SAP son positivos. Este es el M1, que está con este vector lineal en la dirección X. Y este otro es el vector lineal M2, que está en la dirección Y. Con la regla de la mano derecha veo en qué sentido está girando el vector circular, ¿no? El vector circular. Originando presión en estos dos puntos. Y este MX está originando presión en estos otros dos. Y en sus puntos opuestos está tracción. Entonces, Recording in progress. Este 1,92 y este otro es 3,17, es el positivo y el negativo es 7,03. Entonces, eso está anotado acá. 3,17 para MX, menos 0,03, menos 7,03, los puntos opuestos. Para MY, ¿no? 1,92 positivos y menos 1,92 en los puntos opuestos, ¿no? Tienen que fijarse, la cabeza del vector circular es presión, la cola es tracción, la cabeza es presión, la cola es tracción. Entonces, de estos, ¿cuál dato me interesa? El que está con mayor valor absoluto, 10,66. Observamos que esto es menor que phi por B sub C, que ya hemos calculado más antes, 11,96, por lo tanto, verifica, ¿no? Entonces, observen que estamos calculando las tensiones de corte obtenidos en los vértices, ¿no? Que se supone que son los más críticos en este caso. Podríamos obtener en puntos intermedios, por ejemplo, en estos puntos en los cuales está, digamos, pasando el eje, ¿no? Aquí podemos calcular aquí y en estos puntos también, ¿no? Pero son más significativos calculados en los vértices. Bien, ahora, más allá vamos a ver el acero adicional, ¿no? El acero adicional por flexión. Una vez que hayamos concluido la verificación por funcionamiento, vamos a ver el cálculo de la armadura. Y ahí vamos a ver cómo tomar este gamma Fx. Podemos tomar el valor que corresponde, ¿no? El gamma Fx, por ejemplo, estamos 0,62. Podríamos ampliar a 1, etcétera. Todo eso lo vamos a ver en el cálculo por flexión. Para terminar la verificación del funcionamiento, vamos a tomar una columna de esquina, ¿no? Como ejemplo, ¿no? Estamos haciendo 3 ejemplos, una central, una de borde y otra de esquina. En la columna de esquina vamos a tomar la columna 1A, la que está más
próximo a nosotros, la dimensión es 30 por 30, ¿no? La sección crítica, ya han visto ustedes, la sección crítica está a D medios a la cara de las columnas, ¿no? Las cargas transferidas, ¿no? Para la columna 1A son 1130, 494 mx, y MY creo que es menos, 494, 522. Lo ubicaremos en la estructura, esta columna, para ver los signos de estos momentos. Vamos a ver, voy a cambiar de pantalla, voy a ir al SAP. La columna 1A es esta columna de esquina, o sea, esta que está aquí. Vamos a verlo, a esa columna aquí en la vista en 3D. Esa columna es esta, ¿no? Esta columna de esquina es de dimensiones 30 por 30. ¿Qué nodo aquí tenemos? Este es el nodo del grupo 27, ¿no? Entonces, voy a cambiar pantalla y me voy a ir al Excel. No, a la presentación nomás. En la presentación, otra vez voy a ir a ver la tabla de los resultados obtenidos. Es esto, carga axial y momentos transferidos por la placa plana. En grupo 27, sección de corte 27, carga axial transferida 1130. M1 menos 522 y M2 494. En realidad yo debía haber anotado eso acá. Listo. Este debería haber anotado menos 522 para orientarme con este es menos, ¿no? Según lo que sale del SAP. Eso quiere decir que el vector, ¿no? El vector M1, que es 522 es el vector 1, en lugar de ir hacia la derecha, está yendo hacia la izquierda, ¿no? Hacia este lado. El vector M2 es positivo, entonces está nomás manteniendo el sentido positivo del eje Y. Lo importante es ver, digamos, dos cosas, vector circular y vector lineal de los momentos para no perderse en la orientación donde trabajan estos momentos. ¿Para qué van a servir estos vectores circulares? Para ver dónde hay presión, dónde hay tracción. Donde hay presión, donde hay tracción en las dos direcciones. Y de esa forma puedo ver cuáles son los puntos críticos en valor absoluto respecto al porte bidireccional. El procedimiento de cálculo es el mismo, ¿no? Solamente cambian los valores y las formas. El procedimiento es el mismo. En este caso, pueden observar, ¿no? En este caso de la columna de esquina, tenemos los ejes globales y los ejes locales. Ahora hay doble excentricidad, ¿no? Porque el centro de gravedad de esta superficie, de esta sección crítica, ¿no? Está aquí arriba, ¿no? No está sobre ninguno de los ejes, está aquí arriba, por lo tanto hay doble excentricidad de esta sección crítica. ¿Dónde está ubicado a partir de estos bordes? En x sub i igual a sub 0 por 2 veces 2 sobre a sub 0 más b sub 0. Esto se puede deducir con facilidad porque es el centro de gravedad de esta sección, ¿no? Eso es 10,25 y el otro centro de gravedad, como la columna es cuadrada, es el mismo valor absoluto, aunque cambia un poquito la fórmula, pero como es a sub 0 y b sub 0 son iguales, entonces es 10,25, 10,25. El cortante neto de punzonamiento, igual la misma explicación de hace rato, es 1130 menos la carga última por el área de la sección crítica. Esa área es en metros, 0.41 por 0.41. De 1130 bajamos a 1107. ¿No? Mínima reducción, pero lo mantenemos ahí, reitero, para no olvidarnos del concepto de la fuerza que origina el punzonamiento. 1107 por 10 al cubo entre 1804 es 6,14 kilogramos centímetro cuadrado. Estas son las presiones que origina
la carga vertical. Vemos ahora el efecto del momento flector en X, ¿no? Si aplicamos la fórmula para corregir, ¿no? Como es cuadrado, A sub 0 sobre B sub 0 es 1. Y esa fórmula nos lleva a un valor de 0,60. Ese factor de transformación, digamos que es este. B sub 0 con A sub 0 es 1, y haciendo operaciones, raíz cuadrada de 1 es 1, 1 más 2 tercios, nos da 0,60. 1 dividido entre 1 más 2 tercios es 0,60. ¿No? 1 dividido entre 1 más 2 sobre 3 es 0,6. Entonces, en esta columna de esquina, este factor gamma fx, ya me ha anotado la fórmula, ustedes lo pueden hacer a quien puede estudiar, es 0,60 porque la columna de esquina es cuadrada, ¿no? Ahora, esto se puede extender a gamma f1 con la misma explicación anterior. Pero en este caso, para columnas de esquina, el esfuerzo cortante producido por la carga axial debe ser menor o igual a 0,5 de phi por b sub c, ¿no? A la mitad de phi por b sub c. ¿Cuánto es b sub c? En realidad es este valor prevalece, pero calculamos los otros dos para ¿cómo se llama esto? Para remarcar en nuestra mente que hay tres condiciones para calcular B sub C. Solo por eso, porque está a la vista, ¿no? Que estos tres, el menor es este primer valor, ¿no? Para este tipo de estructuras, en realidad lo que predomina es la primera ecuación que están viendo, ¿no? 1,10. Pero de todas formas, para calcular en detalle, como es columna cuadrada, beta es 1. Para columna esquinera, alfa S es 20, ¿no? Entonces, ya reemplazando los dos valores, tenemos 15,94, 23, 24. El menor valor es 15,94. Multiplicamos por 0,75 y nos da 11,96. Ahora, observamos que la tensión de corte producido por la carga normal es 6,14, calculado más antes, ¿no? 6,14. Ese valor es mayor a 0,5 de phi por b sub c. Aunque no es grande la diferencia, pero es mayor. Si es mayor, entonces se mantiene, ¿no? Se mantiene este factor 0,60 y gamma de x, o sea, el factor de transferencia por corte, es 0,4. ¿No? Y continuamos con el proceso de cálculo. ¿Ve? Entonces, como ven, el procedimiento se repite, solamente que las condiciones en las que trabaja cada columna son un poquito distintas, ¿no? Y lo que más varía, obviamente, es el momento de inercia polar, ¿no? Eso tienen que trabajarlo con la fórmula que corresponde. Nuevamente, ahora les toca verificar que todos los números de esta hoja, desde el principio, desde aquí hasta el final. Verifíquenlo, hagan operaciones para chequear que todo está correcto, ¿no? A mí me dan una pausa y ustedes continúan con el proceso de verificación, ¿no? Pero háganlo todo en su integridad, por favor.
han hecho la verificación o no hay nadie que se pronuncie? ¿Qué pasó? ¿Han verificado? Me estaban comentando de la casera que hay una asamblea, no sé qué cosas hay, alguna actividad de ustedes, tal vez se han ido todos, ¿no? No sé, o están atendiendo esa asamblea, no sé si es virtual. Si es virtual o será asamblea presencial, no sé. Eso me han comentado, pero vamos a acabarlo esto para que tengan tiempo de asistir a sus actividades estudiantiles, ¿no? Gracias, Gabriela, gracias, Rodrigo. Sí, verifiquen, por favor. Ya. Entonces, les decía eso, ¿no? Que el procedimiento es similar. Hay que ver qué fracción del momento se transfiere por corte, el resto se transfiere por flexión. Después, aunque se transfiera por flexión todo, aunque extendamos a uno, aunque igual vamos a continuar con la verificación al corte, como les decía, por seguridad. Y haciendo números, entonces encontramos 752.000, esto no encontrar ese valor, ¿no? Es presencial, dice, ya, vamos ahorita. Pero no empieza pues, en punto, ¿no? Ustedes saben que la hora boliviana, su asamblea va a empezar, acuérdense, a las 10, hasta que llamen al quórum, todo eso, hasta que aprueben el orden del día, va a ser las 11. Se verifica, dice, pero no me dice el valor que han sacado ustedes, ¿no? Dicen se cumplen nomás, pero no dicen qué valor han obtenido, porque hay siempre una pequeña diferencia. Que a veces yo saco, a veces con un programa y a veces no. Bueno, ya. Pues vamos a suponer que está todo correcto. Entonces, este MX es 0.363 de XUFI y las coordenadas serían 10.25 y 30.75. Por lo tanto, las tensiones serían 3.72 y menos 11.16. Este es un valor, por eso les pedí que verifiquen, este es un valor bastante grande, ¿no? 11.16. Bien. Respecto al momento factor en Y, el momento es 5.22, la FY es 0.60, el momento de inercia polar, en realidad, como es el cuadrado, es el mismo valor, aunque cambien los términos, ¿no? Este es B sub 0, pero A sub 0 es igual a B sub 0, porque es una sección cuadrada de la esquina. Por lo tanto, este valor del momento de inercia polar es igual que este otro, ¿no? 352.269. Y el sub y es 10.25, el sub 0 y es 15.75, son los mismos valores que para la otra dirección, ¿no? Es lo único que cambia en este caso, ¿no? Es este 5.22 que es para esta dirección, ¿no? Entonces, reemplazando en la fórmula para la tensión de corte con esta corrección que ya he explicado por qué se hace, etcétera, esto sale 0.395 de Y sub I. Reemplazamos las coordenadas 10.25 y menos 30.75. Los valores que salen son 4.05 y menos 12.15. ¿No? Menos 12.15. Ahora, bien. Vamos a sumar, ¿no? Estas tensiones cortantes en 3 puntos, en los puntos que están sobre la losa. No tanto no sobre la columna. Este punto es de la columna, ¿verdad? Pero el corte que estamos verificando es en la losa. Entonces, simplemente vamos a hacer la sumatoria de los esfuerzos cortantes en los puntos 1, 2 y 3. ¿No? Reitero, este punto no, porque cualquier esfuerzo cortante, aparte de trabajar el espesor de la losa en este punto, trabajará también la columna, ¿verdad? Y la columna tiene su armadura, tiene tantas cosas
que obviamente es innecesario tocar el cortante en este punto, porque el espesor de aquí es indefinido, ¿no? Toma en cuenta parte de la losa y también parte de la columna. Entonces, en este punto un poco queda, digamos, descartado en esta verificación, en estas columnas de esquina, ¿no? Por si acaso, eso hay que tomar en cuenta. Bien, entonces, sumando los 3 puntos, tenemos aquí es la sumatoria de los 3 valores. O sea, miremos con calma y buen humor. En el momento mx, ¿no? El momento mx está girando hacia adentro. Aquí están los vectores, por si acaso. O sea, este es en la primera hoja, aquí está. Este es mx y este es my, ¿vale? Entonces, por si acaso, este es mx aquí y my está de esta forma. Esta es la cabeza del vector. mx en estos 2 puntos produce presión, o sea, 372 y 372. ¿No? my en estos 2 puntos produce presión, o sea, 405, 405. El my, en su punto opuesto, que es este, es 1215. En su punto opuesto es 1215. En el otro caso, m, este momento mx en estos 2 puntos es 372 y aquí es 1116, menos 1116. Entonces, haciendo esa consideración, anotamos esos 3 valores en cada punto y hacemos su sumatoria. Este es 1391 menos 229 menos 0.97. El mayor valor absoluto de los 3 es 1391. Este es mayor a phi por b sub c, porque es 1196 solamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Calcular estribos. Estamos verificando que en este punto es 1391, mayor a phi por b sub c, que solamente es 1196. Independientemente de calcular estribos, también podemos aumentar el espesor de la placa. Pero no tiene sentido hacer eso porque ya en otros puntos, al menos en el centro y con el reborde, hemos visto que verifica. Si nos fallara también en los otros puntos, quizá habría que pensar en aumentar el espesor de la placa. Pero si solo es este punto, esta columna, entonces vamos a entrar a ver el cálculo de estribos por punzonamiento. El cálculo de estribos por punzonamiento. También bien, porque así tenemos la oportunidad de aprender cómo se calculan estribos por punzonamiento en el caso de placas planas, ¿no? Bien, ese cálculo de estribos lo vamos a encarar la próxima clase, puesto de que no quisiera interferir en sus actividades, hay una orden de suspensión de actividades, ¿no? Entonces, haremos eso, vamos a continuar la próxima clase, por favor. Hubiésemos continuado, pero no interferiremos más allá de lo que ya hemos hecho. ¿De acuerdo? Bien, me despido. Hasta a todos. Gracias. Hasta la próxima clase. Gracias. Hasta el jueves. Ya se aproxima el examen parcial que haremos. Ya. Hasta luego, jóvenes. Muchas gracias.